Que se desarrolló aquí en Sabanita, importante proyecto que se mencionó por parte del Ministerio de Obras Públicas para la comarca Nova Buglé. Cuéntanos un poco a la población en general. Bueno, gracias por la entrevista. Pues como estábamos mencionando aquí en este consejo, pues ya vamos a tener una planta de concreto para apoyar los puntos críticos, tanto de San Félix como de Toledo, Buenos Aires y otras comunidades. Estamos en el proceso de aprobación de una planta de material selecto para apoyar a todas las comunidades que no tienen, ¿verdad?, acceso y que tienen puntos críticos más que nada. Buscando recursos para las horas máquinas también, que es muy importante para la comunidad. Y obviamente pues ya tenemos el primer proyecto que será desarrollado por el MOB de Cerro Iglesia, que se visitará el día 2 de octubre. Y otros proyectos que ya están encaminados en el 2025, dando soluciones poco a poco, como el puente del río Cobre, que la comunidad no tenía interconexión entre Alto de Jesús y Murciélago. Pues ya tenemos el puente modular, ya se están haciendo la limpieza para colocar las bases, un mejoramiento por lo menos del puente de Chorchita, que peatonal, que en un incidente pues ya se le dio un paliativo al puente peatonal, mientras que se está construyendo el puente de Chorchita doble vía con paso peatonal, y muchas otras actividades pues que por tiempo no se puede explicar todos los avances que se están dando con paso firme, gracias a nuestro ministro Andrade, dándole soluciones a la comarca poco a poco. Tenemos 60 días solamente, y creo que de aquí a esta administración en 5 años pues tenemos grandes apoyos por parte de este gobierno en consenso. También es importante mencionar que más de 10 años la comarca ha estado abandonada por los gobiernos anteriores. Ahora tenemos al nuevo gobierno con paso firme y soluciones inmediatas. Así es. Importante destacar que pues, el personal idóneo ya está ratificado, ya tenemos 3 ingenieras que van a estar evaluando los proyectos que han sido abandonados, ¿verdad?, por administraciones pasadas. Tenemos arquitectos ya para asuntos comunitarios y muchas otras funciones que el personal idóneo se va a ir mejorando poco a poco la comarca, y más que nada el funcionamiento y estructura de la comarca de Nueva Buglé, que ha sido dividida en divisionarios norte y sur. En el norte tenemos al divisionario Kelvin Archibol, y en la región 12-1, 12-2 como comarca sur, pues, mi persona como divisionario principal. Un saludo final a la gente de la comarca. Bueno, agradecidos a todos por el apoyo que se está dando, y más, felicitar a los alcaldes honorables, comisiones por carretera, que hoy en día están trabajando unidos y en consenso con los honorables diputados, alcaldes, gobernador, que estamos haciendo una unificación muy importante. Esa estructura le da respuesta grande a la comarca. Y créame que con esta nueva administración, con nuestro presidente Molino y nuestro ministro José Luis Andrade, vamos a tener tremendos resultados y buenos programas y proyectos más que nada para la comarca Nueva Buglé.